El debate sobre el aumento de la edad de jubilación en los Estados Unidos es un tema bastante complejo y tiene muchas implicaciones importantes para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que a medida que la esperanza de vida aumentan, algunos argumentan que retrasar la edad de jubilación es algo que ayudaría a mantener el programa financiado y sostenible a largo plazo. Sin embargo, este cambio también traería muchas consecuencias para los beneficiarios. Según los expertos, retrasar la edad de jubilación tendría un impacto significativo en los beneficios que los individuos reciben. Se estima que un aumento de 1 o 2 años en la edad de jubilación es algo que podría llegar hasta reducir los pagos mensuales en un 7%. Esto significa que los beneficiarios recibirían un beneficio menor durante su jubilación, lo cual sin duda alguna afectaría en la calidad de vida y los planes de retiro. Es muy importante que los beneficiarios del Seguro Social estén muy atentos a estos posibles cambios y comprendan cómo esto podría afectar en sus finanzas personales. Por ello, el día de hoy hablaremos sobre los problemas en el aumento de la edad de jubilación en los Estados Unidos y todo lo que podría conllevar para el futuro de los jubilados si es que se toma esta decisión. Los pagos de jubilación del Seguro Social se calculan mediante una fórmula muy compleja, la cual ayuda a las decisiones de pago que sean justas, que no dependan únicamente de una métrica. Para empezar, el sistema siempre va a presumir que usted tiene un historial laboral de al menos 35 años y que ha pagado sus impuestos del Seguro Social sobre sus ingresos durante al menos la mayor parte. Por supuesto, estas no son reglas de oro que usted debe de seguir. Usted puede tener derecho a los beneficios habiendo trabajado menos años o teniendo menos ingresos grabados. Pero es un buen punto de partida para determinar quién es elegible para recibir beneficios y cuántos serían. La cuestión es que cuando tú pagas impuestos del Seguro Social, estos no se guardan en una cuenta esperando que te jubiles, sino que van a un fideicomiso, el cual sostiene a las personas actualmente jubiladas. Prácticamente es como un crédito bancario. Tú pagas y ese dinero utilizan para pagar a otro. Y es que ha sido así desde el inicio del programa, cuando se creó la legislación del New Deal de Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión. La premisa es que esta primera generación no podía contribuir retroactivamente y no había fondos para iniciar el programa, aparte de los trabajadores que tenían en aquel momento. Pues sin duda estaban felices de hacerlo con la promesa de que ellos mismos podrían recibir este dinero de jubilación cuando alcanzaran una edad designada, pues prácticamente ellos fueron la primera generación en la cual este dinero en teoría sí se guardó con intereses para que luego, en una edad más avanzada, lo pudieran ocupar. El programa ha funcionado más o menos igual desde entonces. La administración del Seguro Social toma tus 35 años en los cuales tú ganaste la mayor cantidad de dinero durante toda tu carrera laboral. Luego de esto, los indexa, comparando tus ganancias con los salarios en promedio de ese momento. Y luego de esto los ajusta a la inflación para convertirlos en el valor monetario actual. Luego estos salarios se van a promediar entre sí. Si tienes menos de 35 años de trabajo, en este cálculo se van a sumar ceros a los años en los cuales no obtuviste ingresos, y de este modo se ingresarían en una fórmula para calcular tu pensión. Dentro de esta fórmula se tienen en cuenta varios factores, pero cuando tú cumples 62 años, que es la edad mínima en la cual puedes reclamar tus beneficios, también toma en cuenta cuándo nació y por tanto cuándo podrá jubilarse,
son uno de los muchos factores que se toman en esta fórmula. Dentro del sitio web oficial de la Administración del Seguro Social, explican que para una persona que cumpla, por ejemplo, 62 años en este año 2024, los ingresos reales, tomando en cuenta pagos mensuales de $1,990 y de $20,000, están indexados a $57,613. Prácticamente eso es un cálculo y es un ejemplo hipotético. Luego, sobre la base de los niveles salariales que se tienen, los ingresos después de los 60 años se incluyen a su valor real, que es el nominal. Entonces, ¿por qué es que sería un problema aumentar la edad de jubilación? Ahora que ya más o menos entendemos lo básico de esto, para cualquier año en el cual nazcas, va a existir una línea con un par de ligeras curvas en un gráfico. Dentro de este gráfico se muestra la edad de jubilación en la línea horizontal y el monto del seguro primario. Y es que ese monto que se le debe en su plena edad de jubilación es la clave. La línea horizontal va a representar el margen de 96 meses en los cuales podrías jubilarte. Esencialmente, 96 edades de jubilaciones diferentes, de las cuales solo una es la plena edad de jubilación oficial. A medida que aumenta la edad de jubilación, también va a seguir aumentando el porcentaje del seguro primario que recibe. El número comienza en un punto bajo y por debajo del 100% de cuando usted podría jubilarse por primera vez. Pero este mismo punto crece hasta alcanzar el 100% en su plena edad de jubilación. Y luego continúa aumentando por encima del 100%, con la finalidad de poder llegar hasta los 70 años. Esto es lo que equivale al hecho de que si aumenta la edad de jubilación total, se va a necesitar más tiempo para llegar al 100% del seguro primario. Y por lo tanto, cada mes en el cual pueda jubilarse, recibiría menos dinero. Estos cálculos realizados fueron calculados efectivamente de que aumentar la jubilación hasta los 68 años, que se podría considerar que esta es la propuesta, efectivamente sí va a reducir los beneficios en todo el proceso y buscará hasta un 7% negativo en comparación con lo que hubieran recibido a los 67 años. Si se mueve la jubilación a los 70 años, el recorte comparativo es aproximadamente del 23% de beneficios.